Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 26 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Juan, del versículo 51 al 59. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús le contestó: si yo doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale de nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, sigue la discusión con los judíos. Los judíos no quieren creer en Cristo. Les cuesta creer, porque algunos sí creyeron, pero otros seguían llevándole la contraria. Por más que Jesús les hablaba, no querían creer. Estaban de rebeldes. Lo mismo que pasa hoy en día con muchas personas. Por más que escuchan la palabra de Dios, no quieren creer en la palabra de Dios. Siguen comportándose como rebeldes. No quieren creer en la palabra de Dios. No quieren creer que Jesucristo es Dios y que su palabra se cumple. Gústele a usted o no le guste, la palabra de Dios se cumple. Y por más que Jesucristo les decía que Él era Dios, ellos no lo aceptaban y no creían en su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Jesucristo vuelve y les dice otra vez que Él es Dios. Recurre a las Escrituras para que ellos crean que Jesucristo es Dios. Para que recordaran las Escrituras, que las Escrituras hablaban de Él. ¿Se acuerdan que leíamos un día estos en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, cuando Moisés les dijo: y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le dirás? Dile que yo soy el yo soy. Y Jesucristo esto mismo se lo repite a los judíos, pero los judíos están tan cegados por su soberbia, por su orgullo, que no escuchan y no entienden lo que Jesús les está diciendo. Lo mismo pasa hoy en día. No queremos creer en la palabra de Dios.
Muchas personas las ha cegado el orgullo, a muchas personas las ha cegado la soberbia, y por más que escuchan hablar de la palabra de Dios, no quieren comprender y no se dan cuenta que no creer a la palabra de Dios es un pecado tan grave como la brujería, la hechicería. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos leído una vez en segunda de Samuel, en primera de Samuel capítulo 1 versículo, en primera de Samuel capítulo 15 versículo 22? ¿Qué tan grave es no creerle a la palabra de Dios? Vamos a buscarlo. Primera de Samuel capítulo capítulo 15 versículo 23. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? La obediencia. ¿Qué es lo que nos está faltando hoy en día? La obediencia. ¿Por qué nos pasan tantas cosas en la vida? Por desobedientes, por no querer obedecer a la palabra de Dios. Si nosotros fuéramos cristianos obedientes, nos libraríamos de tantas cosas que nos pasan en la vida. El Señor nos libraría de todas esas cosas. Pero como somos cristianos desobedientes, acarreamos muchas cosas por desobediencia. Por eso, la obediencia a la palabra de Dios dice: Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Primero que cualquier cosa, la obediencia a su palabra. La obediencia vale más que el sacrificio, oigan, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. ¿Ven que a Dios no le gusta la desobediencia a su palabra? ¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo? Porque hemos dejado de creer en la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos de creer en la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, nos convertimos en desobedientes. Andamos en tinieblas, caminamos en oscuridad. Porque dice el Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Y si nosotros hacemos de lado la palabra de Dios, vamos a caminar en tinieblas, vamos a caminar a oscuras. ¿Y qué pasa con una persona que camina a oscuras? En el primer hoyo que se encuentre, se va de bruces. ¿Por qué? Porque no hay quien lo conduzca, no hay quien le ilumine su caminar. Y ahí mismo en San Juan capítulo 12, versículo 8, en San Juan 8:12, San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Qué les dijo Jesucristo? Y vean que viene hablando con los mismos judíos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchas personas están caminando en tinieblas porque han dejado de lado la luz, han dejado de lado la palabra de Dios y están caminando a oscuras y se están perdiendo y están perdiendo su alma por no querer acercarse a la luz que es Jesucristo.
Dice, en cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Jesucristo es Dios y Él es el que ha creado todo. Por Él, dice San Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios. Por Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada. Y Dios creó también a Abraham. Por eso Él les decía a los judíos, pero antes de decirle a los judíos que Él había creado a Abraham, Él les dijo que Él era Dios. Vean cómo lo dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Pero los judíos no comprendían que Él les había dicho que Él era Dios y que Él fue el que creó a Abraham. Por eso los judíos no comprendían, porque estaban cegados en su orgullo, en su soberbia, de no querer darle la razón, de no querer creer en Jesucristo. Por eso Él les decía, en el versículo 51, donde empieza el Evangelio, dice, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Y qué pasaba con los judíos? Al no creer en su palabra, no la iban a guardar. Y el primer paso que tengo que dar yo es guardar su palabra, cumplir su palabra, si quiero obtener la vida eterna. Pero ¿cómo voy a guardar su palabra? ¿Cómo voy a cumplir su palabra si no la busco, si no la escucho, si no la leo? ¿Se acuerdan lo que dice allá en San Mateo capítulo 4, versículo 4? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué la gente muere hoy en día? ¿Por qué la gente ha perdido toda esperanza? Porque están viviendo de puro pan, pero no de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da la vida eterna, es la que nos conduce a la vida eterna, que es lo que les dice hoy Jesucristo en el Evangelio. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Por qué? Porque si yo llevo a la práctica lo que dice la palabra de Dios, me voy a salvar, voy a obtener la vida eterna. Para eso fueron escritas estas cosas. Dice, pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos obtener vida eterna, pero no queremos alimentarnos de la palabra de Dios, que es la que nos conduce a la vida eterna. Que si nosotros la guardamos, que si nosotros la llevamos a la práctica, vamos a obtener la vida eterna. Pero si nosotros nos hacemos de oídos sordos, no vamos a obtener la vida eterna, porque para eso fue escrita la palabra. Dice en San Juan 20:30, muchas otras señales milagrosas
hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Jesucristo pasó haciendo muchas cosas en el mundo, muchas señales, muchos milagros, pero no todas fueron escritas. Pero estas, dice, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué fueron escritas estas? Para que creamos que Jesucristo es Dios, para que creamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, que es el Mesías, el que vino al mundo a mostrarnos el camino, como lo dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino por donde tenemos que transitar. Yo soy la verdad, a mí es el que tienen que creerme. Y si me creen a mí y llevan al cumplimiento lo que dice mi palabra, al final van a obtener la vida. Pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Creer que Jesucristo es Dios, lo que muchos judíos no quisieron creer. Por eso muchos judíos todavía están esperando el Mesías, porque no creyeron que Jesucristo era Dios. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean, subraya esta palabra, crean y tendrán vida por su nombre. ¿Cuándo vamos a obtener la vida eterna? Cuando le creamos a Cristo. No cuando creamos en Cristo, sino cuando le creemos, cuando le creamos a Cristo y pongamos en práctica lo que dice su palabra. Porque de nada me sirve a mí llenarme la boca de aire diciendo soy cristiano, pero no llevo a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les decía, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. A no ser que nos pase lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Qué era lo que le decía Jesucristo a los judíos? El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Cuándo es que vamos a obtener la vida eterna? Cuando llevemos al cumplimiento lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que el mismo Santiago les hace saber a los hermanos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. ¿Por qué será dichoso? Porque al final alcanzará la vida eterna. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a ustedes mismos, dice Santiago. La palabra de Dios es para llevarla a la práctica, es para practicarla. De nada me sirve a mí escuchar la palabra de Dios si no la llevo a la práctica. Me estaría engañando a mí mismo. Y dice 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, que yo me voy a salvar el día, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Quiero recordarles, hermanos, de lo que nos recuerda San Pablo hoy. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Primero lo felicita San Pablo porque escucharon la buena nueva, escucharon el evangelio
y están perseverando, la están cumpliendo. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Los corintios habían recibido la palabra de Dios y estaban perseverando en ella y la estaban poniendo en práctica. Y por ella se salvarán. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Salvarnos. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesucristo? La vida eterna. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio? Ustedes, si guardan mi palabra, no probarán la muerte jamás. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? La vida eterna. ¿Cuándo? Cuando guardemos su palabra, cuando la llevemos a la práctica, cuando la cumplamos. Por ella se salvarán, si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son, a no ser que hayan creído cosas que no son. Lo mismo que nos dice Santiago, pongan por obra lo que dice la palabra de Dios y no se conformen con solo oírla, pues engañarían así a ustedes mismos. Y termino con el mismo San Pablo, allá en Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Recuerden lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios mismo que nos habla al corazón. Es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Que el Señor les bendiga.